Gloria a Dios, qué bueno que ya estamos aquí en vivo transmitiendo en este día tan especial. Dios les bendiga, Dios les bendiga, les mandamos un fuerte abrazo donde ustedes se encuentren. Gracias por escucharnos. Mi nombre es Edgar Daniel Hola a todos, Dios les bendiga. Mi nombre es Rebeca. y ya estamos transmitiendo totalmente en vivo el día de hoy en este programa llamado Shalom. Shalom. Y hoy vamos a platicar y vamos a contestar algunas dudas e inquietudes que se llegan a tener en el ámbito cristiano y muchísimo más cuando alguien no sabe qué hacemos los cristianos. Así que bueno, pues tenemos por ahí varias preguntas, pastora. Claro que sí. Pero antes de comenzar a contestar, ¿le parece si hacemos una oración? Amado Dios, Padre nuestro, gracias te damos en esta hora. Gracias por la oportunidad de que nos das de compartir, de tener este tiempo, esta plática, Señor Dios, con tus hijos. Gracias, Señor, por cada persona que nos escucha, por cada hermano, por cada hermana. Sé tú, bendito Dios, guiando este momento, guiando este tiempo, Señor Dios, en el que vamos, Señor, a comentar de tu palabra, Señor Dios. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea en la vida de cada uno, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahí en la diapositiva, en la vista, ¿verdad? Está la cita de Job 33:14. Dios nos habla de muchas maneras, aunque no nos demos cuenta. Y esto va relacionado con una pregunta. ¿Qué son las visiones? ¿Y cómo me puedo saber que me habla Dios? Ok, entonces Dios nos habla y nos habla de muchas formas, pero no es el único el que nos habla Dios. Eh, Muchas veces en nuestra mente escuchamos voces y no es que tengamos algún problema mental Mental. ni nada de eso, pero llegan pensamientos. Hay pensamientos que llegan de nosotros, de nuestra carne, de nuestras necesidades, de nuestras preocupaciones, ¿verdad? De nuestros problemas. Y nuestra mente es tan inteligente, nuestro ser es tan inteligente que también manda las respuestas, ¿verdad? O las soluciones. O a veces, si tiene alguna necesidad, pues manda sobre esa necesidad o sobre ese problema o sobre esa fijación. Y a todos nos ha pasado. Esa es la voz de nuestra carne. Hay otra voz que es la voz del diablo. Es una voz que parece buena, pero que nos genera incertidumbre, nos genera dolor, confusión, pero sobre todas las cosas nos aparta de Dios. Y también existe la voz de Dios. La pregunta es, ¿cómo identificar cuál es la voz de Dios? Y no es la voz de mi carne, no es la voz del enemigo. Y y de eso vamos a platicar un poquito más. Y la otra, ¿cómo es que Dios nos puede hablar? A veces se ocupa mucho, ¿verdad? Dios me dijo, Dios me habló, Dios me hizo sentir, Dios me... Ahora vamos a ver si realmente es Dios y vamos a aprender sobre ello en este momento. Por eso pusimos esa imagen que dice, Dios habla de muchas maneras, aunque nosotros no nos demos cuenta. Y esto es cierto, Dios quiere y constantemente nos está hablando, pero a veces nosotros no entendemos qué es Dios. A veces es el Espíritu Santo que nos está redarguyendo, que nos está guiando, pero nosotros cuando no obedecemos pasa algo. Nuestros sentidos se cauterizan, así como cuando te sale un callo, que ya no sientes mucho por el callo, así también nuestro oído y nuestro corazón se vuelve cauterizado. Y a veces ya dejamos de escuchar la voz de Dios, no porque Él no nos hable, sino porque siempre hemos hecho lo que hemos querido y no le hemos puesto atención a lo que Él nos habla. Bueno, hay tantas cosas que hablar. ¿A usted, pastora, Dios le ha hablado? Sí, definitivamente. Dios se deja ver en muchas maneras, pero quiero compartirles y está puesto ahí en la portada.
La cita de Job 33 eh, dice así, déjame ver que se me recorrió el versículo. Ajá. Dice Job 33:14. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y para apartar al varón de la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. También sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Cuando Dios nos habla, muchas veces Dios comienza a hablar para apartarnos del mal, para apartarnos del mal. Aquí de esto habla Job, ¿verdad? Alguna visión, algún sueño para librar al hombre de la muerte eterna. A veces se va por el mal camino y ha habido los casos de gente que, oh, es que soñé, ¿verdad? Soñé que no soñé que soñan el infierno, soñan alguna cosa. Y es para que compongan su camino. Igual cuando viene la enfermedad al cuerpo, muchas veces es la voz de Dios diciendo, arrepiéntete, diciendo, conmigo está el bienestar, conviértete de tus malos caminos. Puede Dios amonestar, ¿verdad? De esa manera. Sí, así es. Miren, yo aquí tengo un texto que quiero compartir con ustedes y es acerca de las visiones. Oye, las visiones tienen que ver con nuestros ojos. Ahora, nosotros no solamente tenemos ojos físicos, tenemos la forma de ver a través de nuestros ojos físicos, pero también la forma de ver a través de nuestra alma y la forma de ver a través de nuestro espíritu. Y esto es algo bien, bien interesante. Miren, nosotros con nuestra vista, en lo natural, vemos lo que nos rodea, vemos los colores, la luz, la sombra, la oscuridad y nos sirven para diferenciar las cosas. En el alma, nuestra vista se llama imaginación. Y podemos cerrar los ojos físicos, cerrar la vista física, para que se abra la vista del alma. Y con esta vista del alma podemos ver lugares y cosas que no están físicamente, pero que sí están dentro de nosotros y los podemos observar a través de la imaginación, que sí están en nuestra memoria, que sí están en nuestros recuerdos, que sí están, ¿verdad?, dentro de nosotros y podemos hacer muchas cosas. Podemos a través de la imaginación ver a un ser que tal vez ya partió y recordarle cómo era su cara, cómo eran sus manos, cómo era hasta su olor, a veces percibirlo, ¿verdad? Podemos ver a lo mejor la playa donde un día fuimos de vacaciones y y escuchar las olas del mar y ver el sol brillar. Podemos ver un limón y hasta podemos chuparlo y hacer caras de saber que está todo amargo el limón. Todo eso se llaman visiones. Con el alma, estás viendo con el alma. Y también se puede ver con el ojo del espíritu. Este ojo del espíritu se llama fe. Fe. ¿Qué es la fe? Pues son todas aquellas cosas que aún no suceden, pero que podemos ver. Son todas aquellas cosas que deseamos tal vez, ¿verdad? Y que no existen aún, pero sabemos que van a pasar. Tal vez por una promesa de Dios, tal vez por una oración, tal vez por algo, ¿verdad? O por ejemplo, por fe yo veo a muchos de nuestros niños. Ahorita está aquí nuestra hermana Norma. Hermana Norma, Dios le bendiga, dice ella, Dios les bendiga. Qué bueno, ¿verdad, hermana Norma? Imagínense que podemos ver a Laurita por fe
si Dios lo permite, es una pequeñita de 9 años que apenas va a empezar a aprender a tocar teclado, pero por fe, guitarra, perdón, pastora, guitarra, pero por fe, ya la vamos a ver tocando la guitarra para servirle a Dios. Y yo ya la vi, ¿verdad? Por fe. La mirada de Jesús sobre nosotros es por fe. Él no ve la condición pecaminosa que nosotros tenemos, sino Él ya nos ve terminados. Él ya nos ve terminados. Y en eso Él se camina, ¿verdad? Él ya nos ve terminados y Él quiere que tengamos, hasta hay un corito que dice que tengamos una mirada de fe para salvar al pecador. Que no veamos el pecado de la persona, sino que lo veamos ya salvo, ¿verdad? Esa es fe. Esa es fe. También está Monse, Dios te bendiga, Monse. También nos comenta, amén, Dios les bendiga. Y este tema es bien bonito y bien especial, porque Dios nos habla y Él nos deja ver visiones. Y les voy a leer un texto bíblico, y si ustedes tienen para apuntar, apúntenlo, porque es interesante que ustedes vayan y lo lean completo. Se encuentra en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, y vamos a hablar acerca de un personaje llamado Pedro. Pedro era un discípulo del Señor Jesús. Era un discípulo del Señor Jesús y él era judío y él le hablaba a la gente judía. Pero Dios le dio una visión. A veces esta palabra visión también se dice cayó en éxtasis, ¿verdad? Y la visión es una demostración del Espíritu Santo que tipifica la muerte. Es como si se muriera. También tipifica estar atónito, asombroso, sorpresa. Es algo que uno no busca, pero Dios se lo da. De repente es como si uno se muriera y tuviera, y ya no estuviese con su cuerpo físico aquí, sino saliera de su cuerpo físico. ¿Verdad? Y Dios le da una experiencia sobrenatural. ¿Quién puede hacer esto? Miren, estas experiencias todo hombre es capaz de vivirlas. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y es a través de nuestra alma y de nuestro espíritu que todo esto puede ser posible. Que todo esto puede ser posible. Así que hay gente que los demonios les han enseñado a tener visiones o este tipo de experiencias. El problema es que Dios no está ahí. El problema es que Dios no está ahí. ¿Y qué pasa? Y pues se llegan a perder, ¿verdad? Yo ahorita les cuento un poquito más de experiencias que yo he tenido. Antes de ser cristiano, pues tuve la oportunidad y Dios me dio la oportunidad de conocer muchos ámbitos. Y muchos de ellos eran terribles espiritualmente y estaban apartados de Él. Bueno, pero vamos a leerlo. Está en Hechos, capítulo 10, versículo 9. Vamos a empezar a leer desde el 9. Dice, y al día siguiente, yendo ellos su camino, y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. ¿Qué hizo Pedro? Subió a la azotea a orar, cerca de la hora sexta. Y aconteció que le vino una grande hambre. Tenía Pedro mucha hambre. Y Pedro quiso comer. O sea, fíjense, estaba orando, según se fue a orar, pero a la mera hora le dio mucho hambre. Y dijo, bueno, pues voy a sacar mi pancito, me voy a servir ahorita que traigo en la bolsa, no sé, unos pececitos, unos charalitos. Y empezó a sacar su comida, fíjense. Pero mientras disponían, sobrevínole un éxtasis. Sobrevino un éxtasis. Aquí esta palabra éxtasis es una visión. Y él cayó como si estuviera muerto. ¡Pum! Y después dice, y vio el cielo abierto. Ya no estaba en su cuerpo, ya no, él se desmayó con los ojos cerrados, pero vio el cielo que estaba abierto. ¿Cómo es que el cielo está abierto? ¿Quién sabe? Yo me imagino que con mucha luz y no sé, me imagino de muchas formas,
pero solamente él supo cómo lo veía, y que descendía del cielo un vaso, pero era un vaso como un gran lienzo, que atado de los 4 cabos era bajado a la tierra. ¿Cuáles 4 cabos? Bueno, pues Si era un lienzo, pues eran 4 esquinas. un lienzo cuadrado con 4 esquinas, y del norte, el sur, el este y el oeste estaba agarrado, y dentro había algo, en el cual, en este lienzo, había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra, con 4 patas, todos los animales de 4 patas, y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Ven, así decía la voz, ¿verdad? ¿Y qué le decían a Pedro? O sea, literalmente, físicamente, pues es imposible que baje un lienzo grande con animales arriba, ¿verdad? Era una visión espiritual, era un éxtasis espiritual. Dios le estaba dando una revelación, ¿verdad? Era descendido algo, y aquí algo muy interesante. La voz le dice: Pedro, levántate, mata y come. Mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, sabía que él estaba hablando, pero por supuesto que conocía a Dios, porque él era discípulo de Jesús y él sabía que Jesús le estaba hablando. Le dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y aquí quiero decirte algo. Por ejemplo, los judíos, ellos solamente comen los animales que tienen pezuña hendida, que rumean. Pero por ejemplo, animales como el puerquito, que su pezuña no es hendida, ellos no comen. La Biblia lo enseña, ¿verdad? Igual peces, pero que tengan escamas. Y hay varios Requisitos varios para la requisitos. comida. Y Dios impuso todo esto, ¿para qué? Para la salud de su pueblo. Pero en este momento Dios le dice: come de todo. Y Pedro le dice: yo jamás he comido puerquitos, yo jamás he comido camarones, yo jamás he comido, porque eso es inmundo, Señor. Porque yo soy judío. Yo soy judío. Y le dice: ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Entonces volvió la voz hacia él la segunda vez y le dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto fue hecho por 3 veces, y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. Ahora, ¿cuántas veces Dios le habló a Pedro esto mismo? 3 veces. Y aquí quiero que veamos algo. Cuando Dios te dice algo, te habla a ti, Él siempre te va a dar testimonio. ¿Qué es un testimonio, pastora? Es la confirmación de que aquello es verdad, es el expresar que eso es lo que Dios quiere para nuestra vida, para tener una certeza. Así es. Dios siempre nos habla a través de testimonios. O sea, no es una sola vez que nos dice algo, sino Él siempre nos va a hablar a través de 3 testimonios. 3 veces. ¿Verdad? Y esto tenemos que tener nosotros mucho en cuenta. ¿Por qué? Porque a veces viene el enemigo con textos bíblicos, pero no vienen de parte de Dios. Tergiversados, pastor. Ahí, bueno, a lo mejor luego les cuento una experiencia, pero a mí ha venido el enemigo Pastor, estamos en el tiempo, cuéntala, por favor. Con textos tergiversados. Y cuando tú vas a la Biblia te das cuenta que no dice eso. Una vez estaba yo orando en cierta iglesia y vi gente hincada y una voz que no extraña, ¿verdad? Me dijo, en lo poco estás y en lo mucho te sobrepondré. Y se parece a ese texto que dice: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero al buscar en la escritura, no era lo que el Dios decía, sino tenía otra intención, tenía la intención de comprar grandeza,
de comprar grandeza a cambio de la adoración, a cambio de otra cosa. Y yo pude ver que no era la voz de Dios. Y no era la Y voz de porque no Dios. sentí tampoco la presencia del Espíritu Santo allí. Y vino en medio, lo peligroso aquí es que vino en medio de una oración. Eso fue lo tremendo, Eso, o sea, ajá, porque luego ya cuando tú buscas a Dios, aún en medio de a lo mejor de tus tiempos puede venir el enemigo con otras voces a confundirte. Pero tú tienes que tener un oído afinado y buscar, saber cómo Dios te habla, cómo saberlo, cómo tener el testimonio de el Dios. testimonio de Dios. Fíjense, aquí ahorita vamos a regresar a Pedro, gracias pastora, pero vamos a estar aquí en Juan, primer carta de Juan, capítulo 3, versículo 24, no es cierto, capítulo 5, versículo 7, fíjense, 5, 7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Dios siempre nos habla con testimonios. Está el testimonio del Padre, está el testimonio del Hijo y está el testimonio del Espíritu Santo. Ahorita decía la pastora, yo no sentía el Espíritu Santo. Ah, ok. ¿No estaba el Espíritu Santo? No era de Dios. ¿Cómo sentimos el Espíritu Santo? El Espíritu Santo da testimonio de la verdad. A veces lo podemos sentir cuando es como si fuera un escalofrío por todo el cuerpo, o como si nos dieran toques, así de esos toques, perdón, de esos toques eléctricos. Fuertes, una sensación, sientes poder literalmente corriendo por ti. Es como un voltaje, por usar esa palabra, ¿verdad? Es como una electricidad, como algo que sabes que no viene de ti, que no lo estás generando tú. ¿Sí? Y te hace sacudirte y te hace gritar, porque ese es el testimonio del Espíritu Santo de la verdad. Cuando una verdad es dicha, el Espíritu Santo te hace sentir, te hace saber que eso es verdad. ¿Cómo? A través de estos toques, ¿verdad? A través de que hay un grito dentro de ti o una manifestación del Espíritu Santo. El Padre nos habla a través de los sueños, a través de las visiones, a través de un niño en la calle, de una situación. Y el Verbo, el Hijo, es la Biblia. Él es la palabra. Entonces, la palabra de Dios nos da testimonio de la verdad. De la verdad. Y lo hermoso es que la palabra de Dios no se contradice. A veces no tenemos la madurez de encontrar el por qué lo expresa la Biblia, pero eso no significa que la Biblia se contradiga. Yo les puedo garantizar que la Biblia no se contradice. Y esto es algo muy especial. Entonces, a Pedro, aquí estábamos hablando acerca de Pedro, Dios le hizo la misma, el mismo mensaje 3 veces. Y esto fue hecho por 3 veces, dice en el 16, Hechos 10:16. Y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. Y estando Pedro dudando dentro de sí, que si la visión que había visto, he aquí, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que preguntaban por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Bueno, entonces Pedro reaccionó y dijo, ¿qué pasó? ¿Es verdad? ¿No es verdad? Me lo dijo 3 veces, triple testimonio. Dios, mira, si tú tienes una revelación de Dios, por ejemplo, un mensaje de Dios, algo, tienes que preguntarle a Dios, si eres tú, Señor, dame testimonio, para que el diablo no me engañe. Y si es Dios, te va a dar testimonio a través de la verdad, que es la Biblia. Te va a dar la verdad a través de un sueño, a través de una visión o a través de el Espíritu Santo. Cuando tengas los 3 testimonios, puedes decir, sí, es verdad y lo tengo que hacer. Y ahorita vamos para allá. Entonces, después dice, y llamando preguntaron si un Simón que tenía por sobrenombre Pedro posaba allí. Y estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu Santo,
he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Otra vez el Espíritu Santo le volvió a hablar y le dijo lo que estaba pasando, porque el Espíritu Santo sabe lo que pasa y nos advierte. Entonces, ahora la voz del Espíritu Santo no es una voz así literal, aunque que todo el mundo escuche, pero sí Él te habla en tu pensamiento. Y ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido respuesta por un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír de ti palabras. Entonces, metiéndolos dentro, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Y al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo llamado a sus parientes y los amigos más familiares. Y como Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y derramóse a sus pies y adoró. Aquí la cosa es que Pedro solamente le hablaba al pueblo judío, y Cornelio no era judío. Aunque Cornelio buscaba a Dios intensamente, no era judío. Y era una ofensa para los judíos hablarle a alguien que no fuera judío. Por eso Dios le dio la visión de los animales. Después dice: mas Pedro le levantó diciendo: levántate, yo también soy hombre. Porque Cornelio se postró. Y recuerden que postrarse significa adorar, y el único digno de adoración es Dios. Entonces Pedro le dijo: no, levántate, yo también soy hombre como tú. Ante mí no te postres, solamente hay que postrarnos delante de Dios. Y hablando con él, entró y halló muchos que se habían juntado. Ahora esos muchos eran gentiles, y les dijo: vosotros sabéis que es abominación a un varón judío juntarse o llegarse a extranjero. Mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, porque lo cual llamado he venido sin dudar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: 4 días he aquí que estaba la hora, yo estaba en ayuno. Y aquí viene la visión de Cornelio. Cornelio estaba ayunando y buscando a Dios. Y a la hora de nona, estando orando en mi casa, he aquí un varón se puso delante de mí en vestido resplandeciente. Ojo, Pedro cayó en un éxtasis y salió de su cuerpo. Aquí Cornelio no salió de su cuerpo, sino con los ojos abiertos tuvo una visión de un varón vestido con un vestido resplandeciente. Y dijo Cornelio, y le dijo a Cornelio: Cornelio, tu oración es oída, y tus limosnas han venido en memoria en la presencia de Dios. Ojo para aquellos que no les gusta dar ofrenda, no les gusta dar limosna, no les gusta. Bueno, pues aquí las limosnas le llegaron a Dios. Y él ayunando y haciendo lo correcto, y el ángel se le presentó. Y después le da la indicación: mira, envía pues a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón, curtidor, junto a la mar, el cual venido te hablará. Así que luego que me dijo el ángel esto, o este ser resplandeciente esto, yo fui y ¡pum! Te mandé a traer, Pedro. Te mandé a traer. Esta fue una visión con ojos abiertos. Hay visiones con ojos abiertos y hay visiones con ojos cerrados. También hay sueños, ¿verdad? Ahorita nada más estamos hablando acerca de éxtasis y visiones. Después dice: entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que cualquiera nación que le teme y obra justicia, Dios se agrada. Envió palabra de Dios a los hijos de Israel anunciando la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que Juan predicó, cuanto a Jesús de Nazaret, y 3 puntitos. Todo lo demás es lo que Jesús vino a hacer, no solamente por los judíos, sino por todos. Y Pedro aprendió a través de la visión que Dios no hace acepción de personas. ¿Fue casualidad? No. ¿Para qué Dios usó las visiones? Para cumplir su propósito y abrir el mensaje de la palabra de Dios a un pueblo que era rechazado por no ser judío, a un pueblo gentil. Y esta es una visión.
Cuando tú tengas una visión, tienes que preguntarle, Dios, dame testimonio de esta visión. Y Dios te lo va a dar a través de la Biblia, a través del Espíritu Santo, a través de un sueño, a través de un detalle. A veces cuando nosotros le pedimos a Dios la dirección, Él viene y a través de en el servicio, a través de la palabra, Él nos habla. Por eso es importante ir a la casa de Dios, porque ahí en la casa de Dios, Dios nos da testimonio también. Cuando el pastor está predicando, no es el hombre el que está hablando, sino es Dios usando al hombre, trayendo un mensaje para mí, para su pueblo. Y es el momento en el cual Dios también nos da testimonio de lo que tenemos que hacer. Esto es bien importante. ¿Vamos a ver algún otro ejemplo, pastora? Tenemos dos casos más. Tenemos el caso del apóstol Pablo. Y permítanme leerles un poquito. Dice, segunda a los Corintios 12:1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero, yo no les quiero decir, yo no me quiero ensalzar, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre, decía Pablo, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. El apóstol Pablo, un tremendo hombre de Dios, que sirvió a Dios y pagó un gran precio en prisiones y en su cuerpo, él tuvo una experiencia sobrenatural. Dice que él ni siquiera sabía si fue fuera del cuerpo, si fue en el cuerpo, pero que fue al tercer cielo, que fue al paraíso, que subió, ¿verdad?, a la presencia de Dios y que vio y escuchó palabras que no son humanas, y él tuvo esta experiencia. Y él dice, yo no me estoy gloriando en esto. Cuando Dios nos da una visión, cuando Dios nos deja ver algo, tener una experiencia, no es para que nos crezcamos en la soberbia y decir, ay, a mortales, a mí Dios sí me habla y a los demás no, ¿verdad? A mí ya me fueron abiertos los oídos, los ojos, tuve una experiencia sobrenatural. Y no, ¿por qué? Porque las visiones, como ya veíamos, y las revelaciones de Dios llevan un propósito para nuestra vida. Primero para quien las tiene y a lo mejor en un dado caso, para la iglesia, para alguien más. Y fue el caso de Pablo, que decía, yo no me quiero ensalzar en eso, yo antes me glorío en lo débil que yo soy, en lo flaco que yo soy. Claramente, Pablo, y si lo lee la pastora, vienen más detalles muy especiales. Claramente él tuvo una experiencia muy especial. Yo les voy a contar ahora, eso es lo que dice la Biblia, les voy a contar ahora una experiencia personal. En una ocasión estábamos alabando a Dios, bendiciendo a Dios en una noche de vela, ¿verdad? Y yo estaba apenas teniendo una relación con Dios. Yo no sabía por qué la gente se agitaba, ni por qué la gente corría, ni gritaba tanto, pero yo sabía que Dios estaba ahí. Y yo le decía al Espíritu Santo, dame una revelación, dame algo, enséñame. Yo no quiero imitar a la gente, ni creer por lo que ellos me cuentan. Yo quiero creer por lo que tú me hagas vivir. Que sea una experiencia real. Espíritu Santo, tú enséñame. Si tú sacúdeme, pero que seas tú. Y le di libertad al Espíritu Santo y de repente empecé a correr por todos lados con los ojos cerrados. Lo curioso es que muchos estaban haciendo movimientos muy bruscos, pero ningún golpe, ninguna caída, ningún choque. Porque el que estaba fluyendo era el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo se mueve, no hay golpes, no hay desnudos, no hay... ¿qué más?
no hay pleitos, no hay exhibiciones, porque es el Espíritu Santo. Entonces, yo me estaba moviendo y de repente empecé a girar. A girar, a girar, a girar, a girar. Y es algo bien curioso, porque cuando uno gira, pues se marea, ¿no? Y ya no quiere, uno no le gusta girar porque se marea. Pero pues yo estaba girando y cada vez era más intenso el giro. Me sentía como si estuviera en una licuadora así. O como en esos juegos en los que tú estás alrededor y vas girando y en medio se forma un círculo, ¿verdad? Y de repente, girando, girando, yo sentí que mi alma se salió de mi cuerpo. Que mi alma se salió de mi cuerpo y ya no sentía yo los giros. Y en ese momento pensé y dije, ya me morí. Y estoy en la presencia de Dios. Y yo sentía tan contento de estar en la presencia de Dios. Me sentía tan emocionado, se sentía algo tan especial porque ahí estaba Dios, ¿verdad? Y me dio un mensaje el Señor. Terminando eso, me regresó a mi cuerpo y yo ya estaba tirado, ¿verdad? Y yo ya estaba llorando, tirado, pero ya había otra vez, yo ya sentía mi cuerpo, ya sentía el piso donde estaba, sabía que estaba en ese lugar alabando a Dios. Eso fue una visión. Él me sacó, me llevó, me enseñó lo que quería enseñarme, me regresó y fue una visión de Dios, una experiencia de éxtasis. Ahora, esta experiencia de éxtasis, le pedí testimonio a Dios y Dios me confirmó, ¿verdad? Son cosas que a veces uno guarda en su corazón. En otra ocasión estaba igual, alabando a Dios, igual en una velada de oración, y de repente, estaba yo danzando y cerré los ojos unos segundos, y así como un parpadeo cerré los ojos, y el momento en que cerré los ojos, Dios me llevó a una habitación blanca, 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 donde había una escalera grande, grande, grande. En esos tiempos yo no conocía muchos textos, eso también yo sé que le pasó a un personaje bíblico, pero yo no sabía de eso. Pero vi una escalera grande, grande, y había unas ventanas. Me asomaba por las ventanas y afuera había un jardín. Y cuando regresé mi mirada vi muchos ancianos, literales, gente canosos, ¿verdad? Ya grandes, y estaban alrededor, y estaban, no estaban postrados, pero estaban como hincados, y estaban aplaudiendo. Y yo me agarré y me hinqué, me puse también a aplaudir, y empecé a llorar. Y vi una escalera grande, ¿verdad? Que subía al cielo. Y yo estaba aplaudiendo y estaba llorando y sentía tan padrísimo la presencia de Dios, que después de eso, abrí mis ojos y me encontraba de nuevo en la tierra, junto con las demás personas normal, y ya estaba llore y llore y aplaude y aplaude. Era el único que estaba aplaudiendo. Pero Dios me dio una visión, ¿verdad? Con ojos cerrados. Y así como eso te puedo contar muchas experiencias. Muchas experiencias. También acerca de lo que es la interpretación de lenguas. También Dios te lo revela. Son experiencias. Pero no es tanto lo que los demás cuenten, sino lo que tú vivas. Y te voy a contar, una vez siendo pastor en Sinaloa, tengo una hermana, ¿verdad? Ya grande. Y hay otras hermanas que fuimos a un evento donde nos juntamos muchas iglesias, pero hay gente que suele profetizar, pero no profetiza por parte de Dios, sino profetiza en su carne. Y a veces nada más hablan cosas según su carne y juzgan a la gente y señalan a la gente. Y la verdad es que luego es gente que nada más quiere llamar la atención, o gente que nada más quiere hacérsela muy espiritual, cuando realmente todos estos son regalos. No porque tú tengas visiones significa que seas más espiritual. ¿Quieren saber cómo eres más espiritual? Cuando sirves más, cuando das más, cuando te entregas más por amor. Eso es una persona grande, pero a veces la gente cree que por hablar muchas lenguas, interceder, dolores de parto, tener visiones, profetizar, van a ser grandes. No, hermano, o ser pastor van a ser grandes. No, no es cierto. Eso no te hace grande. Esos son dones, ministerios, regalos de Dios.
cualquiera lo puede tener. Lo que realmente te hace grande es el servicio por amor. Bueno, y el amor a Dios, ¿verdad? Entonces, estaba mi hermana, yo le estaba enseñando, ¿verdad? Un alma nueva, sus hijos pues andaban mal, ya eran abuelita, creo, era bisabuelita, una persona grande, pero estaba caminando con Dios. Y de repente llega una de estas mujeres profetizas, que les digo que ni son profetizas, nada más son, no sé cómo llamarlas, lobos rapaces, y llega y la despedaza y le dice, ¿sabes qué? Tus hijos se van a morir a causa de tu pecado, y le empieza a decir un montón de cosas, ¿no? Cosas que esta mujer pues, se espantó y empezó a llorar. Y fue conmigo, pastor, ¿qué cree? Una mujer me profetizó esto y esto y esto. Y miren, Dios trata con nosotros, pero Dios no empieza tratando con violencia. Dios siempre empieza tratando con amor. Claramente yo me di cuenta que no era la voz de Dios. Le dije, hermana, dígale a Dios que le dé testimonio. Y si es la voz de Dios, Dios le va a dar testimonio 3 veces. Y cuando Dios le dé testimonio 3 veces, pues pongamos mucha atención. Pero si Dios no da testimonio 3 veces, hermana, es un engaño del diablo para apartarnos. Así que no le haga caso y deséchelo. Se pidió testimonio, Dios nunca dio testimonio. ¿Quién era? Era el diablo, hermano. Queriendo amedrentar y queriendo apartar a esta ovejita del redil. A veces el diablo usa muchas formas y maneras para manifestarse. A veces inclusive nos usa a nosotros. A Pedro mismo lo usó Satanás para hablarle a Jesús, y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres estorbo, me eres escándalo. A veces Dios nos usa a nosotros como personas. Dios nos usa a nosotros, pero también a veces Satanás o el diablo nos usa a nosotros para traer mentira, engaño y destrucción. Y tenemos que tener mucho cuidado de ello. Y procurar siempre ser un instrumento para Dios y no un instrumento para Satanás. Esta mujer estaba haciendo algo malo y terminó mal esta mujer, que les cuento. Terminó muy mal, muy mal. Porque nadie puede usar el nombre de Dios en vano y decir, en el nombre de Dios te hablo esto, cuando no es Dios el que está hablando. Hay condenación terrible para los falsos profetas. Un falso profeta es aquel que dice algo y no se cumple. Y siempre han existido falsos profetas que hablan de prosperidad y de bienestar y nunca de arrepentimiento. Pero bueno, es otro tema. Tal vez después lo hablemos. Pero de que Dios nos habla, Dios nos habla. Ahora, no siempre es claro el mensaje. Pero si tú tienes a tus pastores, recurre a ellos para comentarles y que te ayuden a orar para saber si es la voluntad de Dios o solamente fue un pensamiento de mi carne o un pensamiento del enemigo. Ahora, cuando Dios nos habla, hay que tener mucho cuidado y hay que corregir aquellas cosas que estamos haciendo mal. Este tema es un tema bien grande, bien hermoso y bien bonito, que yo sé que te está bendiciendo bastante. Yo sé que van a surgir dudas, déjalas en los comentarios, por favor. Y bueno, pues hasta aquí dejamos este programa. ¿Algo que nos quiera comentar por último, pastora? Que si buscamos en la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a encontrar muchos hombres y personas que tuvieron este tipo de experiencias. Es algo que Dios se ha manifestado al hombre desde los inicios, ¿verdad? Desde un Génesis. Y de hecho la palabra de Dios termina con un libro de revelaciones, de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Dios es real, Dios está vivo y Dios quiere manifestar en nuestras vidas. Y si nos da algún tipo de experiencia, es para mostrarnos su voluntad, es para darnos a una corrección, es para traer una palabra, todo para edificarnos y no para destruirnos. Dios te bendiga. Mi nombre es Edgar Daniel. Mi nombre es Rebeca. Y nos puedes encontrar en nuestras redes sociales como Pastores Chávez Ruiz. Te mandamos un fuerte abrazo a la distancia. Dios te bendiga. Síguete cuidando mucho. Compártelo si fue de bendición para tu vida. Y nos estamos escuchando más adelante.
Esto fue Shalom, platicando y preguntas. Dios te bendiga.